Soy Alberto Pérez y quiero contarte que Viajando por Radio tiene como objetivo compartir tu voz en el camino. Además, es una plataforma que incluye la radio tradicional, la radio en internet, YouTube, Instagram y TikTok. Dale, sumate. Soy Tommy Sánchez de Bustamante y te cuento que Viajando por Radio tiene como misión ayudar a las comunidades, instituciones y personas a poder contar sus vivencias, necesidades y logros. Somos una comunidad, te invitamos a seguirnos. Dale, sumate. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alberto Pérez y esto es Viajando por Radio, aquí en Ecomedios AM 1220 y en Duplex con fonicanews.com. Nos vinimos, ¿sabe a dónde? A la municipalidad de Adolfo Alsina. ¿Dónde estamos? En la villa de Pecuén, en este lugar y en esta ciudad que fue destruida en 1985 por la gran inundación y que, bueno, tenemos de fondo a los que nos están viendo a través de la web de Ecomedios y a través de Fónica. Vinimos hasta aquí porque seguimos la ruta Salamone, estamos viajando por radio en distintos lugares de nuestra provincia de Buenos Aires donde el arquitecto Salamone hizo obras. Y en este caso aquí tenemos las obras de la municipalidad en Adolfo Alsina, que es en la localidad de Carué, y aquí en Epecuén tenemos lo que quedó del matadero que hizo Salamone y que quedó bajo el agua durante mucho, pero mucho tiempo. Llegó prácticamente a muchos metros de altura, casi 10 metros de altura el agua, hoy ha bajado y por supuesto vemos algunas imágenes que vamos a compartir con todos ustedes a los que nos siguen a través de las redes sociales. El señor Tommy Sánchez seguramente también estará con alguna actividad allí en la ciudad de Buenos Aires. La señora Alejandra Sigliano con su espacio Unirse. Todo lo que le tenemos acostumbrado los miércoles a la noche, a partir de este mes de marzo que comenzamos nuestras transmisiones de este nuevo proyecto que se llama Viajando por Radio. Si le parece, hacemos un pequeño corte y empezamos a dar una vuelta por este lugar tan característico de la provincia de Buenos Aires. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Bueno, seguimos en Viajando por Radio, nos vinimos hasta Adolfo Alsina y estoy con el intendente Javier Andrés, que nos recibió aquí en la Plaza Central y con la municipalidad de Francisco Salamone detrás. Gracias por recibirnos. No, bueno, gracias a ustedes por acercarse. Y bueno, acá sí, en la plaza principal de Carué, que es la cabecera del distrito de Adolfo Alsina, con bueno, una obra emblemática que es el Palacio Municipal. Una de las 3 obras que tiene Salamone acá en Adolfo Alsina, la municipalidad es la más grande, después hay un Cristo y el matadero, que bueno, que es una obra que es icónica en lo que es las filmaciones que quedó por toda la historia que tiene, ¿no? Porque quedó bajo el agua después de la inundación de Pecuén y bueno, porque es una obra también emblemática de lo que eran las construcciones de Salamone. Él hizo mataderos, fachadas de cementerios, municipios, y bueno. 70 obras en toda la provincia de Buenos Aires entre 1936 y 1940 y la verdad que estas obras gigantes, este lugar donde estás vos, realmente tu municipalidad es increíble también la construcción, lo grande que es este es una de las municipalidades más grandes, ¿no? Eso es lo que dicen, que es una de las municipalidades más grandes. Lo que tiene, no sé si viste cuando ingresaste, es el aspecto moderno que tiene, porque vos entrás a un hall amplio que tiene como todas las oficinas conectadas, no es que vos te chocás con una oficina chiquita y todas dependencias separadas, sino que están todas unidas, y bueno, y la gran escalera que comunica al Salón Blanco y al Consejo Deliberante, que el Consejo Deliberante es uno de los mejores conservados con el mobiliario, tiene todo el mobiliario en madera, las bancas de cada concejal. Se mantiene mucho todo lo que es de Salamone, por suerte, porque hay mucho turismo que recibimos exclusivamente que vienen a ver esta obra tan característica del Art Deco. Javier, ¿cómo es ser caruense?
¿Cuál es el sentimiento que tienen los caruenses, especialmente cuando en este municipio tuvieron la tragedia de Pecuén, ¿no? En 1985? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la podés contar? ¿Cómo le podés contar a las nuevas generaciones lo que pasó en esa ciudad del partido? A ver, yo digo el ser caruense tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿no? Con el volver a readaptarse, a volver a empezar. Yo lo viví desde el ámbito laboral, más que nada, porque la inundación fue en el 85, yo nací en el 83, pero vengo desde el ámbito de turismo. Yo antes de ser intendente fui secretario de turismo 8 años de acá del distrito. Y la verdad que pasé por todos los estadios, ¿no? Cuando yo empecé en el 2011 como secretario de turismo, todavía le costaba mucho al vecino de acá, a la sociedad, volver a apostar por el turismo, porque gente que tenía todo en Epecuén, donde había una localidad, para que se den una idea, que tenía 1000 habitantes de forma estable, tenía 5000 plazas hoteleras, donde la mayoría de la gente, en su totalidad, vivía del turismo, y de un día para el otro perdió todo. Pasó Claro, de tener un buen pasar económico a no tener nada. Entonces, eso pasó en el 85. Volver a empezar y apostar al turismo para esa gente fue muy difícil, muy complejo. Entonces, es de a poquito, con diferentes herramientas. La mayoría se instaló acá en Carué. Volver a hacer que apuesten al turismo, que vean al turismo como una fuente de ingreso, como algo seguro. Y bueno, se hizo todo un trabajo en el cual hoy en día, gracias a todo ese trabajo que se hizo, se está creciendo mucho. Para todos los oyentes y los televidentes que nos escuchan en Ecomedios, en Fónica News, las aguas termales son un diferencial de esta zona. ¿Por qué? Contales por qué tienen que venir a esta zona. Sí, a ver, las aguas es el producto principal nuestro. El lago Pecuén, el agua del lago Pecuén, siempre lo asimilamos mucho al Mar Muerto de Israel por las características físico-químicas que tiene. Tiene 10 veces más de sal que el mar, además de un montón de minerales que hacen que el cuerpo flote de manera natural. O sea, es un flotario natural, es como estar en gravedad cero, le llamamos. Te eleva, vos te metés al lago o en cualquier terma de una piscina de los hoteles donde se brinda eso, los baños termales, te metés y flotás. Es la característica que nos diferencia de las demás termas del país. Si bien nosotros no tenemos una terma de perforación, el agua se lleva a temperatura termal. ¿Por qué? Porque la diferencia es el agua que tenemos en el lago Pecuén. Ese es el producto principal nuestro. Hoy las ruinas son un atractivo también. Claro. Ayer estuvimos allí en las ruinas y impresionante la cantidad de gente que había. Se utiliza mucho como locación de filmación, como locación de fotografía. Están declaradas Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Eso complementado con las obras de Salomón y con todo lo que fue la historia también a la campaña del desierto, con la famosa Zanja del Sina, más la colonia de flamencos que tenemos en el lago Pecuén, hacen tener un producto muy interesante dentro del sudoeste bonaerense. Por último, las actividades veo que tienen una plaza muy linda, muy bien cuidada. Las calles de esta zona de aquí son prácticamente todas con bulevares, están muy bien cuidados, prácticamente no hay papeles en el piso. ¿Cómo tratan todos estos temas de la sustentabilidad y de lo que es cuidar el medio ambiente de tu pueblo? Bueno, mira, desde que yo inicié en la gestión, apostamos mucho a tener un centro de separación de residuos. De separación no, mejor dicho, es un centro de clasificación. ¿Por qué? Porque separamos en origen. Se hizo una campaña muy fuerte. Vos vas a andar por la localidad y vas a ver puntos limpios, le llamamos, donde tenés canastos para el vidrio, para lo que es cartón y para lo que es plástico. Entonces, lo que hacemos nosotros desde el centro de clasificación es juntamos esos bolsones, se clasifican, después ese material se vende. Estamos ahora por tratar de que los chicos que trabajan ahí conformen una cooperativa, entonces mientras más venden, más ganancias obtienen ellos también de eso.
Y a su vez hicimos un punto de clasificación de residuos secos que tiene que ver con las ramas y los restos de poda o de... Van a limpiar un patio, un jardín y todo lo que es césped, hojas también lo llevan ahí. Compramos una enfardadora, entonces las ramas secas se enfardan y se pueden vender como no son pallets, sino son fardos de ramas que a veces se entregan en desarrollo humano para gente que necesita calefaccionarse. Y a su vez haciendo mucho hincapié también en reducir la basura, que yo, si me agarra mi directora de ambiente, me reta, me dice la basura no es basura, sino que es un producto, porque esa basura que nosotros consideramos basura después se transforma y sirve para otra cosa. Y además siempre va con vos, ¿no? Sí. Nunca dejarla en ningún lado tirada. Exactamente. Con mucha educación desde las escuelas y a su vez una campaña muy fuerte del compostaje domiciliario. ¿Por qué? Porque reducimos la cantidad del volumen que va al basurero que se tiene municipal. ¿Y la sociedad, el caruense, está comprometido? El caruense está comprometido. El caruense está comprometido. Tenemos una planta también de separación en la localidad de Rivera, antes de tener la nuestra acá, pero la de Rivera ahora estamos haciendo... Rivera es otra de las localidades que tenemos en el distrito, que es una colonia judía, con una historia muy interesante y una sinagoga muy linda, que también la utilizamos para lo que es el turismo como excursión. Y en Rivera estamos tratando de empezar con esta campaña de concientización de separación en origen. En origen es que cada uno en su casa separe y ya llegue a la planta separado, y no que tengamos que la gente tenga que abrir las bolsas y empezar a separar, porque en realidad la educación tiene que empezar por casa. Y eso lo estamos trabajando con las escuelas también. Me contaron un secretito. A ver si que cuando comenzó la pandemia vos recién asumías como intendente. Me contaron el secretito que insististe en el tema del compostaje en casa, ¿no? Insistí y empecé a compostar yo, como para dar el ejemplo, que no compostaba, y hoy en día en casa, yo tengo una nena de 7 años ahora. Y esto empezó cuando empezamos con la pandemia en el 2020, a principios del 2020. Y hoy en día los chicos, cuando lo ven en su casa, ya directamente te lo separan inconscientemente. Y hasta uno mismo, que tiene el compost, que tiene la separación, los 3 tarritos para separar lo orgánico, lo inorgánico y lo que es el vidrio también, le vas generando eso y ya inconscientemente lo haces. Y cuando no lo haces, te sentís mal. Papá, te dicen, ¿qué estás haciendo? Te retan porque no lo estás haciendo. Y creo que todas esas campañas tienen que empezar por casa y por las escuelas también. Y es en lo que estamos enfocándonos ahora, porque la pandemia no nos dejaba, porque no había presencialidad en las escuelas y era muy complicado. Así que ahora estamos empezando con una campaña fuerte de esa educación. Javier, sos muy joven. ¿Se puede decir qué edad tenés? Porque sos uno de los intendentes más jóvenes de la provincia de Buenos Aires. Sí, tengo 38 años, asumí con 36, pero bueno, muy contento del lugar de donde estoy, también del equipo de trabajo que uno conformó, y creo que la pandemia, si bien nos descolocó, también nos fortaleció como equipo de trabajo y como equipo de intendentes en la provincia, porque más allá de los colores políticos estábamos todos involucrados en tratar de hacerle frente a esta pandemia que nos atacó a todos, no hizo diferencias. Entonces creo que eso nos ayudó también a crecer mucho. Javier, te agradecemos mucho este momento. No, gracias a ustedes, y invitarlos a recorrer un poquito más de Carué y de Adolfo Alsina, que también tiene sus rincones muy lindos. Desde aquí nos despedimos, hacemos un pequeño corte y ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en Viajando por Radio. Estoy con Gastón Parterrié, que es el director del museo aquí en Adolfo Alsina. Nos vinimos hasta el matadero de Francisco Salamone, una obra de las más grandes, de los mataderos más grandes que él hizo en la década del 30. Y estamos aquí, gracias Gastón por acompañarnos. Bienvenidos. Sos el hombre que sabe de la historia de este municipio. Me ha tocado esta suerte. Sí, este es exactamente como dijiste vos, es el matadero de los que diseñó Salamone, es el más grande, junto con
el Palacio Municipal de Adolfo Alsina, que también es el más grande de su obra. Tiene unas características que, bueno, que llama la atención porque primero hay de los mataderos que él hizo en la provincia de Buenos Aires, pocos tienen la palabra matadero, ¿no? Y que además, no solamente eso, lo vemos en ruinas porque también estuvo bajo el agua cuando en 1985 vino la gran inundación aquí en Epecuén. Exactamente. Mirá, cuando se proyectó el matadero, las palabras pueden ser que tengan que ver con la elección del lugar. ¿Por qué? Porque estamos a mitad de camino entre Carué y Epecuén, y el matadero tenía que, digamos, asistir y abastecer de carne tanto a Carué y a Epecuén. Epecuén en verano estaba en pleno apogeo por esos años, y entonces la palabra matadero, diríamos, a la gente que pasaba por acá, porque es el camino que hay que usar para llegar a las ruinas, era muy simbólico. Así que para saber qué era ese edificio, porque era un edificio totalmente sacado de contexto. Los mataderos hasta ese momento eran galpones, tinglados, que no tenían ningún tipo de estética. Y bueno, este edificio vino un poco a convertirse rápidamente en un edificio ícono en el camino de Carué y Epecuén, y después con la inundación mayormente, ¿no? Bueno, la característica de las obras de Francisco Salamone de hacer obras en cemento armado, ¿no? Se lo llamaba el arquitecto, el ingeniero de la piedra líquida. Exactamente, porque mirá, las primeras obras que se hicieron de hormigón armado las trajo Salamone. Digamos que aquí la construcción tradicional era mampostería, ladrillos, constructores italianos, los edificios italianizantes, renacentistas, etc. Y Art Deco. Y claro, y él trajo el Art Deco y esto que decía vos, el cemento líquido, bueno, el hormigón armado, que fue, digamos, una novedad, digamos, edilicia impactante, porque nadie sabía hasta que se sacaban todo el encofrado cómo iba a ser el edificio. Entonces, digamos, durante mucho tiempo cuentan algunos de transmisión oral que nadie sabía cómo iba a ser el edificio, se imaginaban una torre enorme, pero nadie sabía cómo era. Este edificio tiene una característica, de los que ya visitamos, es uno de los más grandes, de los mataderos más grandes que hizo Salamone. ¿Qué cantidad de faenas se hacía por día aquí? Bueno, eso obviamente depende de las épocas, pero claro, la diferencia de los otros mataderos estaban ubicados en pueblos o pequeños pueblos, y acá abastecía un pueblo, Carué, que tenía sus 5.000 habitantes, y Epecuén, que en temporada duplicaba o triplicaba su población y con mucho consumo. Ahí en 1930. En 1938, exactamente, cuando se inaugura. Entonces, por entonces, digamos, se faenaban hasta 15, 20 animales, que hoy, digamos, parece una cosa, digamos, normal, pero bueno, la población se ha quintuplicado. Y por entonces no había método de conservación, o sea, no eran frigoríficos, eran mataderos. Y faenar 20, 30 animales por día en temporada era un movimiento enorme que se hacía, diríamos, que esto le daba una vida impresionante. Según los cuidadores del matadero, arrancaban muchas veces a las 4 o 5 de la mañana y terminaban a las 4 o 5 de la tarde, que por aquellos años era una cosa poco vista porque la carne se trabajaba, digamos, sin frío, pero había que abastecer, digamos, a Epecuén y a Carué, y había que trabajar todo el día. Y las edificaciones internas que tiene este matadero, bueno, además tenía seguramente la casa del casero, ¿no? Por supuesto, todo lo que eran los rieles de llevado del ganado, los carros que entraban, porque en esa época había carros, ¿no? Sí. Carros cubiertos y de chapa de zinc, y tenía casa de cuidador. Y lo que básicamente la función del matadero era, diríamos, el municipio debía controlar la higiene. Entonces él ponía un encargado capataz que controlaba, diríamos, el orden, registraba básicamente la cantidad de cabezas que debían pagar impuestos en la municipalidad. Después todo el trabajo de faena y el trabajo, digamos, de postado y el trabajo de llevarse, eso lo hacían cada carnicero. O sea, cada carnicero traía sus vacas, por eso había corrales atrás, y se las marcaba a las vacas y se iban faenando en función a la cantidad que necesitaba cada carnicero por día, y lo hacía con su propio personal. Lo único que hacía el matadero en sí era darle seguridad e higiene a esa faena para consumo, porque antiguamente si no la gente faenaba en el campo, entonces eso es lo que hacía el matadero básicamente. ¿Aquí había electricidad en esa época o no? Porque en algunos mataderos no lo había. Agua sí.
No, sí, el matadero tenía todas las instalaciones menos electricidad. Recién 30 o 40 años después llegó la electricidad, así que se utilizaban motores de grupo electrógeno y después se trabajaba con luz natural, por eso que estaban todos muy vidriados, tenían unos ventanales enormes que ahora han sido tapados, porque esa es otra historia del matadero. Todos estos mataderos tuvieron una vida útil y la mayoría de los mataderos de la Brasa Salamone debieron dejar de faenar cuando se aprobó la ley de carnes que exigía una instalación de cámaras frigoríficas para convertirse en frigoríficos. Y la mayoría no podía absorber ni por tamaño, ni por costo los municipios, ni por la obra. Entonces en su mayoría cerraron y ahí aparecieron, digamos, los mataderos o frigoríficos privados. En el caso de aquí, que también es interesante su historia, es que el intendente lo entregó a una cooperativa que se formó para la ocasión, que la conformaban carniceros, vendedores de ganado y demás, y hicieron muchísimas reformas, al punto de que hoy, digamos, hay un montón de reformas, tapiadas las ventanas, adentro se subdividió para poder alojar una cámara frigorífica, se subdividió en distintos espacios, antes era un solo espacio central, como toda la obra de Salamone, y bueno, y eso apenas se pudo usar 4 o 5 años, porque después vino la inundación y hubo que desmantelarlo todo. Entonces hoy adentro no queda nada de las gancherías, nada original, porque todo eso se desmanteló y se llevó, digamos, al nuevo frigorífico que se hizo en otro lugar, pero ya era privado, digamos. Gastón, gracias. Seguimos, si te parece, seguimos viajando por radio y en un ratito nada más vamos a conocer los secretos del Cristo, que está en la entrada, en el paseo de la entrada aquí a Epecuén. ¿Te parece bien? Perfecto. Viajando por radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante. Seguimos en Viajando por Radio y nos vinimos hasta aquí, hasta la Secretaría de Turismo de Epecuén, de Adolfo Alsina, y estoy con Vanessa Neubauer, que es la Secretaria de Turismo. ¿Qué tal, Vane? ¿Qué tal? Un gusto poderlos recibir y que nos visiten, como me contabas recién, por primera vez. Bueno, y realmente la pasamos muy bien, nos trataron muy, pero muy bien acá en el municipio, y estamos detrás de una representación que hay en este lugar de la Secretaría de Turismo, que es algo que se vive cotidianamente allí en la laguna, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, te habrán contado todo lo que tenemos en nuestro distrito, pero uno de los tantos atractivos son nuestros flamencos, como podrán ver. Tenemos una colonia de aproximadamente 20.000 flamencos. Ahora, para este último fin de semana largo que tocó de carnavales, se lucieron y estaban a la orilla del lago, que hacía ya un tiempo que no estaban de este lado, sino del otro lado de la laguna. Están de este lado, te diré. Están de este lado, tal cual. Ahora se están luciendo y se están mostrando. Así que bueno, uno de los tantos atractivos que tenemos en torno al lago yendo para Epecuén, ¿no? Uno puede mirar las obras de Salamone, puede ver los flamencos, puede ver, bueno, el matadero, nuestra playa para disfrutar los atardeceres y más adelante las ruinas de Epecuén. Así que es algo más que tenemos. Vane, ¿cómo es ser directora de turismo en un lugar que básicamente es un lugar turístico donde están las termas, donde podés ver las obras, como dijiste, de Salamone, pero también podés disfrutar del lago? Contame. No, realmente es un desafío continuo porque tenemos muchos atractivos, pero muchos hay que seguirlos potenciando, ¿no? Como vos decías, tenemos las termas, que es un fuerte que ya traíamos desde Epecuén, pero tenemos distintos recursos, no solo bienestar, salud, sino tenemos historia, tenemos cultura, y es un complemento continuo. También estamos intentando integrar todo el distrito y que la gente pueda venir a disfrutar acá y que se tome un día para ir recorriendo las distintas localidades del distrito, que tenemos realmente distintas atractividades, ya sea culturales, tenemos colonias judías, colonias alemanas en el distrito, que bueno, es atractivo para la gente que quiere disfrutar de distintas cosas, ¿no? Familias que por ahí la gente más adulta quiere más las termas, el joven quiere un poco más de excursiones más movidas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos variado. Nos basamos más en lo que es el turismo salud, de bienestar, de cuidado de la naturaleza, la reserva de nuestro patrimonio, pero también tenemos para disfrutar un poco más de aventura. Hoy por hoy, ¿cuántas localidades tiene el distrito? Y ya me contó también Javier hace un rato en la nota
que de la comunidad judía, me decías alemana. Sí, tenemos San Miguel Arcángel, que es más la colonia alemana, la que está situada en el lugar. Tenemos Gascón, que es una pequeña localidad cerquita de San Miguel, que tiene mucha historia, tiene una iglesia muy antigua en el medio del campo que quedó para ser visitada. Por ahí la accesibilidad es la que complica, porque son pueblos que están distantes y tienen caminos rurales, ¿no? Pero bueno, la gente que llega al lugar realmente, cuando uno le cuenta lo que hay en estos pequeñas localidades, se trasladan y van a visitarla. Después está Rivera, que se puede llegar por ruta, y está Massa también, que es un pedazo de ruta y un pedazo de calle de tierra. Pero bueno, todos tienen su atractividad para poder ser visitados. Vanessa, de las obras de Salamone, de las 3 obras importantes de Salamone, que son el Cristo, el municipio y por supuesto el matadero, me contaron un secretito, que hay un Cristo que tiene una historia extraña. ¿Cómo es esa historia? Contale a los oyentes. Hay un Cristo que no está situado acá en Carué, sino que ha sido sacado, porque era un Cristo que se cayó en un momento, lo sacaron, fue reemplazado y fue llevado a Arano, pero está dentro de un campo privado. Por eso nosotros no lo promovemos, porque está dentro de un campo privado que todavía no está... Pero hubo una tragedia, el Cristo se cayó. ¿Qué pasó? Que después no lo quisieron. No, el Cristo se rompió en ese momento, se volvió a acomodar y por eso fue reemplazado. Y ese Cristo es el que se trasladó y acá se volvió a construir otro. Sí, está en un campo privado, por eso te digo, como una especie de loma, muy atractivo es, pero no lo promovemos porque depende de la persona que es dueña del campo, ¿no? Pero te agradecemos muchísimo y gracias por la amabilidad y el hospedaje aquí en esta zona y bueno, vamos a seguir la ruta Salamone. Sí, por supuesto, gracias a ustedes por habernos tenido en cuenta, por visitarnos, por hacer conocer estos destinos que son por ahí emergentes, que la gente todavía no lo conoce todo el mundo y bueno, de esta manera siempre llegamos a alguien más, así que gracias a ustedes por venir. Por supuesto, recorrer los pueblos de la provincia de Buenos Aires es nuestro objetivo en este Viajando por Radio. Hacemos un corte y ya regresamos. Viajando por Radio, con la conducción de Alberto Pérez y Tommy Sánchez de Bustamante.